Mientras mi madre me golpeaba en la sala, mi padre y mi hermano aplaudían como si fuera un espectáculo. «¡Pégale más fuerte!», gritaban entre carcajadas. Durante años, mi dolor fue el espectáculo que mi familia veía después de la cena. Hola, mis queridos y queridas que están ahí viéndome. Qué alegría poder entrar a sus hogares hoy y compartir un poquito de mi vida. Soy Pietra Gassen, tengo 79 años bien vividos y vivo aquí en Ciudad de México, en la colonia Roma, desde que tengo uso de razón. Esta ciudad ha sido testigo de toda mi historia, tanto de los momentos buenos como de los malos. Hoy en día, mi mayor pasión es cuidar de mi pequeña farmacia de preparaciones magistrales. Miren todas estas repisas a mi alrededor, con todos estos frasquitos de colores. Cada uno contiene un remedio diferente que puede traer alivio y confort a quien lo necesita. Mientras preparo las fórmulas, mi mente queda libre para viajar en el tiempo. Es como una terapia para mí, ¿saben? Cada medicamento que preparo es como un pedacito de esperanza que ofrezco con mis propias manos. Comencé en el área farmacéutica siendo muy joven, pero solo logré abrir mi propio establecimiento después de mucho esfuerzo. Fue la realización de un sueño que cultivé durante años. Inicié con una farmacita pequeña en la calle Durango. Después me mudé a un espacio más grande en la avenida Insurgentes y ahora tengo este rinconcito acogedor aquí en el centro. Atiendo personalmente a muchos de los clientes que vienen a buscar sus medicamentos preparados, principalmente a los adultos mayores que confían en mí desde hace décadas. Estoy sentada aquí en la trastienda de la farmacia, mi rincón preferido. Tengo una mecedora que ha ganado algunos remiendos con el paso de los años, igualita a mí. A mi alrededor tengo todos mis libros de farmacología y fitoterapia que consulto siempre que lo necesito. El aroma de las hierbas secas que guardo en frascos de vidrio se mezcla con el aroma suave de los aceites esenciales. Si pudieran sentir este olorcito, aquí es donde recibo a mis nietos los fines de semana para enseñarles un poquito sobre el poder de las plantas medicinales. Les encanta cuando les muestro cómo una hierba simple puede convertirse en un remedio poderoso, aunque las historias detrás de ese conocimiento no siempre son tan bonitas. Porque, mis queridos, no todo en la vida son flores, ¿verdad? Pero son justamente las tormentas que enfrentamos las que nos enseñan a valorar el sol cuando aparece. Si les gustó este comienzo de nuestra conversación, ya les voy a pedir una cosita. Hagan clic en ese botoncito de me gusta y suscríbanse al canal. Eso ayuda mucho a esta abuelita a seguir compartiendo sus historias. Y para quienes ya se suscribieron, un abrazo apretado desde el fondo de mi corazón. Y ustedes, mis queridos y queridas que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios desde qué ciudadcita me están viendo y a qué hora me encontraron. ¿Tomando un cafecito en la mañana, después de esa siestecita después de comer o ya de noche envueltos en su cobijita? Me los imagino del otro lado de la pantallita y eso me calienta el corazón. Siempre leo todos los comentarios. Cuéntenme allá y vamos a crear una cadena de cariño. Hoy quería compartir con ustedes una historia difícil, pero que fue muy importante en mi vida. Una historia sobre una niña que vivía en un escenario donde nunca pidió estar, sobre un espectáculo cruel que ocurría dentro de las paredes de su propia casa. No siempre el peligro viene de fuera. A veces está justo bajo nuestro techo, usando el rostro de quienes deberían protegernos. Saben, cuando miro hacia atrás y recuerdo a la niña asustada que fui, siento una mezcla de tristeza y orgullo. Tristeza por lo que pasé, orgullo por haber encontrado el valor para cambiar mi historia. Porque al final, todos somos autores de nuestro propio destino, incluso cuando parece que hemos perdido el bolígrafo. Voy a contarles cómo transformé mi sufrimiento en fuerza y cómo un pequeño objeto en el fondo del bolsillo cambió el rumbo de mi vida para siempre. Es una historia sobre encontrar valor cuando crees que no queda ni una gota dentro de ti. Cuando recuerdo mi infancia en la Ciudad de México, veo a una niña pequeña con trenzas caminando por las calles de esta ciudad, con los ojos siempre bajos, con miedo de llamar la atención. Una niña que no sabía que tenía derecho a una vida diferente.
Nací aquí en la Ciudad de México, a finales de los años 40, cuando la ciudad todavía tenía ese olorcito a nueva. Mis padres, Augusto y Gertrudes Gassen, vinieron del norte, buscando mejores oportunidades en esta tierra que se estaba desarrollando rápidamente. Mi padre trabajaba como contador en una cooperativa de café, y mi madre, bueno, ella decía que cuidaba la casa, pero lo que realmente hacía era cultivar una amargura que nunca entendí de dónde venía. Nuestra familia vivía en una casa de madera en la parte antigua de la ciudad, cerquita del bosque de Chapultepec, pero eso fue mucho antes de que se convirtiera en el lugar que es hoy. Era una casa simple, pero bonita, con un portal al frente, todo adornado con macetas de helechos, que mi madre cuidaba con un celo que nunca mostró por mí. El piso de madera crujía cuando caminábamos. Parecía que la casa entera conversaba. Tenía 3 cuartos pequeños, una sala con un sofá floreado, donde a mi padre le gustaba sentarse después de la cena, y una cocina con una estufa de leña que dejaba todo oliendo a humo dulce. Además de mí, estaba mi hermano Romero, 5 años mayor. Él tenía los ojos de mi madre y el temperamento también. Desde pequeño aprendió a verme no como su hermanita, sino como alguien inferior, alguien que merecía ser objeto de burlas y desprecio. Es extraño, ¿saben? Cómo dentro de una misma familia pueden crecer sentimientos tan diferentes. Mi día comenzaba tempranito. Me despertaba cuando el sol apenas había salido para ayudar a mi madre con el desayuno. Mientras las otras niñas de mi edad todavía estaban durmiendo, yo ya estaba encendiendo la estufa, lavando trastes, barriendo el piso. «Niña, tienes que aprender desde temprano», decía mi madre, mientras Romero seguía durmiendo hasta la hora de ir a la escuela. En la escuela primaria Benito Juárez, yo era esa niñita callada que se sentaba al fondo del salón. No levantaba la mano aunque supiera la respuesta, no participaba en los juegos durante el recreo. Mis amigas eran pocas, pero preciosas, Iracema y Jandira. En los recreos jugábamos a la rayuela en un rincón del patio o intercambiábamos estampitas escondidas debajo del gran ahuehuete que daba sombra al patio de la escuela. Eran momentos raros de alegría, como gotitas de lluvia en tiempos de sequía. Después de clases, mientras los otros niños iban a jugar a la placita o se quedaban en la calle volando papalotes, yo corría directo a casa. Retrasarme significaba problemas. Y yo ya tenía suficientes problemas esperándome. Llegaba a casa sin aliento, guardaba mi material escolar, siempre muy organizado, pues cualquier página arrugada se convertía en motivo para un sermón. Y comenzaba mi segunda jornada: lavar ropa, planchar, ayudar con la cena. Los domingos, que para muchas familias eran días de paseo y descanso, para mí eran los más tensos. La casa necesitaba estar impecable para la comida. Mi padre invitaba a colegas de la cooperativa y mi madre se transformaba. Allá afuera, para los demás, ella era toda sonrisas y amabilidades. ¿Acepta un poquito más de quesadillas? Augusto tiene tanta suerte de tener una hija tan servicial, decía, pasando la mano por mi cabeza, como si fuéramos la familia más amorosa del mundo. Pero tan pronto como la puerta se cerraba tras el último invitado, la sonrisa desaparecía. Era como si un telón cayera y el verdadero espectáculo comenzara. Cualquier cosita se convertía en motivo: una servilleta mal doblada, un vaso con marcas de dedos, una respuesta que tardó demasiado. «Mira nada más a esta inútil», comenzaba ella mientras yo intentaba hacerme pequeña en un rincón de la cocina. «No sirve ni para ayudar bien en la casa. ¿Qué va a hacer de ella cuando crezca?» Era entonces cuando mi padre se acomodaba en el sofá, como quien se prepara para ver su programa favorito en la televisión. Él no movía un dedo para defenderme. Por el contrario, se acomodaba mejor, cruzaba las piernas y, a veces, hasta le pedía a mi hermano que le trajera el periódico. «Gertrudes tiene razón», decía calmadamente. «¿Cómo vas a conseguir un marido siendo tan torpe? Sigue así para ver, te vas a quedar para vestir santos». Romero, mi hermano, era el peor. Él no solo observaba, sino que participaba activamente en esos momentos. «Mamá, cuéntales lo que hizo en la escuela la semana pasada», provocaba, inventando historias para alimentar la rabia de mi madre.
O cuando escondió un pedazo de pan dulce debajo de la cama. Yo lo vi. Mentiras que solo servían para aumentar mi sufrimiento. Fue una tarde de sábado, justo después de cumplir 12 años, que me di cuenta de que aquello no era normal. Estaba en la casa de Iracema, mi amiga de la escuela. Su madre, doña Zuleika, era costurera y trabajaba en casa. Mientras jugábamos, Iracema tiró sin querer un bote con alfileres. Miles de ellos se esparcieron por el suelo. Me encogí instintivamente, esperando los gritos, las bofetadas, la humillación pública. Pero lo que pasó me dejó confundida. Doña Zuleika simplemente suspiró, tomó una escobita y comenzó a juntar los alfileres, riendo y diciendo: «Niñas, vengan a ayudarme aquí. Quien encuentre más, gana un dulcecito de leche». Volví a casa ese día con una pregunta martilleando en mi cabeza. ¿Por qué en la casa de Iracema un accidente era motivo de risas y en la mía de lágrimas? Las noches eran lo peor. Después de la cena, cuando los trastes estaban limpios y guardados, comenzaba lo que mi padre llamaba la hora de la familia. Ellos se sentaban en la sala, mi padre en el sillón, mi madre y mi hermano en el sofá, y me llamaban. «Ven acá, Pietra», decía mi padre con aquella voz que parecía tranquila, pero que me helaba por dentro. «Cuéntanos cómo estuvo tu día». Era una trampa, siempre lo fue. No importaba lo que dijera, sería el comienzo del espectáculo. Si contaba algo bueno, era mentira. Si contaba algo malo, era porque me lo merecía. Si me quedaba en silencio, era una insolencia. «Mira nomás qué malagradecida», comenzaba mi madre. «Le damos techo, comida, ropa limpia y ni hablar bien sabe». Entonces venían los pellizcos disfrazados de caricias, los jalones de cabello que parecían juego para quien viera desde fuera. Mi hermano se reía, mi padre incentivaba. «Esta niña necesita aprender, Gertrudes. Enséñale bien». En los días peores, cuando algo había irritado particularmente a mi madre durante el día, el juego escalaba. Los pellizcos se volvían bofetadas, las palabras se hacían más crueles, más pesadas. Y, mientras yo lloraba, tratando de protegerme con mis bracitos delgados, escuchaba las risas. «Mira su cara», Romero carcajeaba señalando. «Parece una de esas payasitas tristes del circo». «Más fuerte, Gertrudes», mi padre incentivaba como si estuviera viendo un partido de fútbol. «Esta solo aprende a la mala». Yo no entendía por qué me odiaban tanto. ¿Qué había hecho mal? ¿Sería porque no era bonita como las hijas de los amigos de mi padre? ¿Porque no sacaba notas tan buenas? ¿O sería que había algo malo en mí? Algo que hacía que las personas que debían amarme sintieran ese placer en verme sufrir. Por las noches, sola en mi cuartito, abrazaba mi almohada y soñaba con el día en que todo sería diferente. Imaginaba una familia como la de Iracema, donde los accidentes eran solo accidentes, no crímenes, donde equivocarse estaba permitido y aprender formaba parte del crecimiento. Me dormía con las marcas ardiendo en la piel, pero con la pequeña esperanza de que quizás un día lograría escapar de ese escenario donde nunca pedí estar. El tiempo fue pasando y aquella niña de trenzas fue creciendo, siempre con los ojos bajos, siempre tratando de ser invisible. Porque en nuestra casa, ser notada nunca fue algo bueno. Significaba que pronto las cortinas se abrirían para otro espectáculo doloroso, donde yo era la estrella que nunca pidió brillar. Cuando cumplí 14 años, algo cambió dentro de nuestra casa. No fue un cambio bueno. Fue como si el espectáculo se volviera más elaborado, con nuevos actos y nuevas humillaciones. Mi cuerpo comenzaba a mostrar las primeras señales de la adolescencia y eso molestaba profundamente a mi madre. «Mira nomás a esta», le decía a mi padre durante la cena, señalándome como si yo fuera un objeto, no su hija. «Ya se cree, señorita, toda creída. De aquí a poco va a querer andar de novia, andar por ahí luciendo». Mi padre bajaba el periódico lentamente, me examinaba por encima de los lentes, como quien evalúa un animal en el mercado y daba su veredicto. «Tienes razón, Gertrudes. Está en la edad peligrosa. Tenemos que vigilarla bien». Y así
Mis pequeñas libertades fueron siendo cortadas una a una. Ya no podía ir a la casa de Iracema después de clase. No podía participar en trabajos en grupo de la escuela. Hasta el camino entre la escuela y la casa pasó a ser cronometrado. 5 minutos más y el espectáculo nocturno sería aún peor. Fue en esa época que el profesor Herculano llegó a nuestra escuela para dar clases de español. Un hombre alto, de cabello canoso y ojos amables, que tenía una forma diferente de enseñar. Él no solo hablaba sobre verbos y sustantivos, sino que leía poesías en voz alta, contaba historias de escritores, nos hacía imaginar mundos más allá de aquellas paredes del salón de clases. Fue él el primero en notar algo diferente en mí. Un día, después de entregar una redacción sobre mi familia, me pidió que me quedara después de clase. «Pietra», dijo suavemente cuando estábamos solos. «¿Hay algo de lo que quieras hablar conmigo? ¿Algo que esté pasando en casa?» Sentí un escalofrío en el estómago, un miedo que subía por la garganta. Nadie nunca había preguntado esto antes. Nadie nunca había realmente mirado hacia mí y visto lo que estaba escondido detrás de mi silencio. Pero años de entrenamiento me hicieron sonreír y decir: «No, profesor, todo está bien». Él no insistió, pero antes de salir me dijo algo que llevé conmigo como un tesoro. «Debes saber que las palabras tienen poder, Pietra, tanto para herir como para sanar. Un día encontrarás tu voz». En el camino a casa ese día, las palabras del profesor resonaban en mi cabeza. Mi voz. Yo apenas lograba hablar durante la cena sin que mi garganta se cerrara de miedo. ¿Qué poder podría tener? Pero también fue en aquel año que ocurrió otro cambio. La cooperativa donde trabajaba mi padre comenzó a pasar por dificultades y el dinero en casa se volvió más escaso. Los gritos aumentaron, pero ahora no eran dirigidos solamente a mí. Mi madre y mi padre discutían sobre cuentas, sobre deudas. «Necesitamos más dinero», repetía mi madre. «Esta niña ya tiene edad para trabajar». Y así, contra todas las expectativas, llegó mi primera pequeña libertad. Un trabajo de medio tiempo en la tiendita de Don Juvenal, cerca de la estación de autobuses. Comencé ayudando a organizar los estantes, después pasé a atender clientes. Trabajaba después de la escuela de 3 a 7 de la noche, de lunes a viernes. El sueldo era pequeño y mis padres se quedaban con casi todo para ayudar en los gastos de la casa, decían, pero me permitían quedarme con algunas monedas. El primer dinero que podía llamar mío. El trabajo en la tiendita fue como una ventana abriéndose en una casa cerrada por años. Allí conocí personas diferentes. Doña Nair, señora viuda, que siempre compraba un poquito de todo y se quedaba platicando sobre sus plantas. El chofer de camión Teodoro, que paraba para tomar un café rápido entre un viaje y otro, la joven Carmela, que trabajaba como empleada en las casas del barrio rico y siempre tenía historias que contar. «Eres una niña especial, Pietra», don Juvenal me dijo un día mientras yo organizaba latas de chícharos. «Tan calladita, pero atenta a todo. Vas a llegar lejos todavía». Aquellas palabras eran como gotas de lluvia en tierra seca. Las absorbía con una sed que ni sabía que tenía. ¿Sería posible realmente llegar lejos, ser alguien más allá de aquella niña que servía de entretenimiento para su propia familia? En casa, las cosas empeoraban. Mi hermano Romero, ahora con 19 años, comenzó a trabajar con mi padre, pero en vez de madurar, parecía que su placer en verme sufrir solo aumentaba. Él traía nuevos guiones para el espectáculo nocturno. «Mamá», decía durante la cena con aquella sonrisa que yo conocía también, «¿sabías que hoy Pietra estaba platicando con un muchacho frente a la tiendita?» Se tardó unos 10 minutos en entrar. No servía de nada explicar que era solo el hijo de don Juvenal entregando cajas. La mentira estaba plantada y el show de aquella noche ya tenía tema definido. «¿Así que es eso?» Mi madre comenzaba, los ojos brillando de una rabia que nunca entendí. Consigue un trabajito y ya se cree independiente, ya anda ofreciéndose por ahí. Era siempre así, una acusación, una sentencia sin defensa posible. Y entonces comenzaban los jalones de cabello disfrazados de arreglo.
Ven acá que te voy a enseñar a arreglarte bien. Mira ese cabello, parece que ni peine pasó. Mientras jalaba mi cabello con fuerza, trenzándolo tan apretado que mi cabeza dolía, mi padre y mi hermano observaban desde la mesa, comentando como en un partido de fútbol. Se está poniendo altanera de verdad. Mi padre concordaba. Creo que ese trabajo no fue buena idea. Quizás un castigo mejor. Romero sugería como quien pide más acción en una película aburrida. Lo que más me lastimaba no eran los jalones o los pellizcos, era el placer que veía en sus ojos. ¿Cómo podían disfrutar viéndome llorar? ¿Qué había hecho para merecer tal crueldad? Estas preguntas me atormentaban noche tras noche, mientras mordía la almohada para llorar en silencio. Fue en una noche particularmente difícil, cuando cumplí 16 años, que me di cuenta de que no aguantaría mucho más. No había habido celebración por mi cumpleaños, nunca la había. Pero esa noche, mi hermano trajo un regalo, una nueva información para alimentar el espectáculo. ¿Sabían? Comenzó durante la cena, que Pietra anda escribiendo cositas en una libretita. Poesías, ¿pueden creerlo? La encontré escondida debajo de su colchón. Mi sangre se heló. Aquella libreta era mi único refugio, el único lugar donde podía poner en palabras todo lo que no podía decir. El profesor Herculano me había incentivado a escribir, diciendo que las palabras podrían ser mi salvación algún día. Mi madre soltó el tenedor. ¿Qué? ¿Mostrando nuestra vida a los demás? ¿Escribiendo mentiras sobre nosotros? No, mamá, intenté explicar, la voz casi desapareciendo. Son solo historias, cosas que imagino. Trae acá esa libreta, Romero. Mi padre ordenó y mi hermano sonrió saliendo de la mesa para buscar mi tesoro. Cuando regresó con la libretita azul en las manos, sentí como si estuvieran cargando mi alma expuesta en una bandeja. Mi padre comenzó a leer en voz alta, con un tono burlón, las pequeñas poesías que yo había escrito sobre pájaros libres, ventanas abiertas, cielos sin límites. Mira nada más esto, se reía. ¿Te crees que eres Octavio Paz ahora? ¡Qué vergüenza! Una hija mía con esas tonterías en la cabeza. Y entonces llegó el peor momento. Mi madre tomó la libreta de sus manos, fue hasta la estufa de leña y sin titubear la arrojó al fuego. Vi las páginas arrugarse, oscurecerse y convertirse en cenizas, llevándose consigo los únicos momentos en que me había sentido realmente viva. Esto es para que aprendas, dijo, volviendo a la mesa. Nada de secretos en esta casa, nada de fantasías tontas. Esa noche el espectáculo fue especialmente cruel. Mientras mi madre jalaba mi cabello y pellizcaba mis brazos, recitando fragmentos de mis poemas en tono de burla, mi padre y mi hermano reían y aplaudían. Ahora va a llorar. Romero narraba como un locutor deportivo. Mira su cara, parece de esas actrices de telenovela. Más fuerte, mi padre incentivaba a mi madre. Necesita aprender que el lugar de gente como ella no es escribiendo tonterías, es trabajando. Cuando finalmente me dejaron ir al cuarto, algo dentro de mí había cambiado. Miré hacia el pequeño espejo agrietado en la pared y no reconocí más a la persona que vi. No era ya solo tristeza en mis ojos. Había algo nuevo, una pequeña chispa que se negaba a apagarse. Al día siguiente, en el camino hacia la tiendita, pasé frente a la farmacia de don Arlindo. En la vitrina vi un pequeño frasco en promoción, gas pimienta. Para protección personal, decía la etiqueta. Era caro para el poco dinero que tenía guardado, pero algo me hizo entrar y comprarlo. Es peligroso que una jovencita ande sola de noche, comentó don Arlindo mientras envolvía el frasco. Especialmente volviendo del trabajo, haces bien en protegerte. Guardé el gas en el bolsillo del vestido, sintiendo su peso contra mi pierna. Era pequeño, pero de alguna forma me hizo sentir menos indefensa por primera vez en la vida. Esa misma semana sucedió algo que lo cambió todo. Estaba volviendo de la tiendita. Ya era casi de noche. El cielo de la Ciudad de México tenía ese tono de púrpura y naranja que siempre me pareció tan bonito. Caminaba rápido, pues sabía que cada minuto de retraso sería usado contra mí más tarde.
Cuando doblé en la esquina de nuestra calle, escuché risas provenientes de nuestra casa. La ventana de la sala estaba abierta y las voces de mi padre y mi hermano llegaban claramente hasta la banqueta. «Hoy vamos a hacer diferente», decía mi padre, la voz animada, como si estuviera planeando un paseo divertido. «Cuando ella llegue, tú comienzas, Romero. Dices que la viste platicando con algún muchacho. Entonces tu madre empezará el show y nosotros fingimos que la estamos defendiendo solo para después unirnos también». «Buena idea», respondió la voz de mi hermano. «Va a ser chistoso verla toda confundida, creyendo que tiene a alguien de su lado por primera vez». Me detuve en la banqueta, el cuerpo entero temblando. No era apenas maldad impensada. Ellos planeaban cada detalle de mi sufrimiento como directores de un espectáculo macabro. «Esta niña es nuestra diversión, ¿no?», rió mi padre. «No sé qué haríamos sin tenerla para animar nuestras noches». Fue en ese momento, parada en la banqueta, escuchando a mi propia familia planear mi humillación, que algo se quebró dentro de mí, o tal vez algo finalmente se arregló. La pequeña chispa en mis ojos creció, volviéndose una llama que no podía ser contenida más. Toqué el gas pimienta en mi bolsillo. No lo había comprado para protegerme de extraños en la calle. En el fondo, siempre supe que el verdadero peligro estaba dentro de mi propia casa. Aquella noche no entré a casa inmediatamente. Me quedé algunos minutos en la banqueta, respirando profundo, tratando de organizar mis pensamientos. El peso del gas en mi bolsillo parecía haber aumentado. Era como si aquel pequeño objeto representara una decisión que todavía no tenía valor de tomar. Cuando finalmente entré, hice lo posible para parecer normal, para no mostrar que había escuchado la conversación, pero algo en mí estaba diferente. Observaba todo con nuevos ojos, como si estuviera viendo una obra de teatro por milésima vez, pero finalmente entendiendo el guión completo. «Llegas tarde», comentó mi madre desde la cocina sin ni siquiera mirarme. «¿15 minutos? ¿Qué estabas haciendo?» «Don Juvenal me pidió que organizara una entrega que llegó tarde», respondí, la voz más firme de lo normal. Mi hermano miró a mi padre y dio aquella sonrisa que yo conocía tan bien. Era la hora de comenzar el espectáculo, exactamente como habían planeado. «¿Entrega?», rió Romero. «¿O será que andabas de novia con el hijo de aquel mecánico de la esquina? Te vi platicando con él hoy en la mañana, todas sonrisas». Y así comenzó. Mi madre soltó la cuchara con la que revolvía la sopa, los ojos relampagueando. Mi padre bajó el periódico lentamente, preparándose para observar. Y yo, por primera vez, no sentía apenas miedo. Sentí asco. Una ola de asco tan fuerte que casi me hizo vomitar. «Entonces, ¿es eso lo que andas haciendo?», comenzó mi madre, acercándose como una tormenta. «Mientras nosotros nos matamos trabajando para mantenerte, para darte un techo, ¿tú andas ofreciéndote a cualquiera en la calle?». Como siempre, no serviría de nada negarlo. La verdad nunca importó en aquella casa. Lo que importaba era el ritual, el espectáculo, la satisfacción enfermiza que sentían al verme sufrir. Fue entonces que mi padre hizo su parte en el guión combinado. «Calma, Gertrudes», dijo, fingiendo moderación. «Vamos a escuchar lo que tiene que decir». Lo miré, a aquella falsa expresión de razonabilidad. Yo sabía lo que vendría después. Acababa de escuchar el plan completo por la ventana. Primero fingirían defenderme para después hacer la humillación aún mayor. «¿Es verdad eso, Pietra?», preguntó mi padre con una falsa preocupación. No respondí simplemente, sabiendo que no importaba lo que dijera. «¿Ves, Gertrudes? La niña dice que no». Mi madre resopló, inconforme con la interrupción de su momento. Pero mi padre continuó y vi el placer crecer en sus ojos. Si está mintiendo, merece un castigo mayor. Después de todo, mentirle a los padres es peor que cualquier otra cosa. Y así la trampa se cerraba, exactamente como lo había escuchado desde fuera de la casa. Mi hermano sonreía abiertamente ahora, ansioso por lo que vendría a continuación. El ritual siguió su curso aquella noche. Los jalones de cabello disfrazados de arreglo,
los pellizcos en los brazos que dejarían marcas moradas al día siguiente, las palabras crueles sobre cómo yo era malagradecida, cómo era tonta, cómo nunca sería nada en la vida. «Mira nomás cómo se pone roja», comentaba mi hermano riendo. «Parece un jitomate maduro». «Es igualita a su tía», agregaba mi padre, refiriéndose a la hermana de mi madre que nunca conocí. «La misma cara de tonta cuando llora. ¿Recuerdas, Gertrudes? Tu hermana también era llorona así». Mi madre solo apretaba más mi brazo, las uñas clavándose en mi piel mientras me sacudía. «No eres nada», susurraba cerca de mi oído. «No vas a ser nada. Deberías agradecerme por enseñarte lo duro que es el mundo». Aquella noche, cuando finalmente me dejaron ir al cuarto, no lloré como de costumbre. Me senté en el borde de la cama, el cuerpo adolorido, pero la mente extrañamente clara. Saqué el gas pimienta del bolsillo y lo examiné bajo la débil luz que entraba por la ventana. «Para protección personal», decía la etiqueta. En el fondo, siempre supe que el verdadero peligro estaba dentro de mi propia casa. En los días siguientes, un cambio sutil ocurrió dentro de aquella casa. Yo seguí yendo a la escuela, seguí trabajando en la tiendita, seguí soportando el espectáculo nocturno, pero algo en mí estaba diferente. Ya no bajaba los ojos cuando me provocaban, no suplicaba cuando me lastimaban. Observaba todo con un distanciamiento que nunca había sentido antes. Ese cambio no pasó desapercibido. Mi madre comenzó a ponerse nerviosa con mi nuevo comportamiento. «¿Qué le pasa a esta niña?», le escuché preguntar a mi padre una noche. «Está con una mirada extraña. Creo que anda tramando algo». «Debe estar de novia a escondidas», respondió mi padre. «O peor, tenemos que vigilarla». Y así la vigilancia aumentó. Mi hermano comenzó a seguirme en el camino hacia la tiendita. Mi padre aparecía de sorpresa en mi trabajo, diciendo que solo estaba pasando para ver cómo iban las cosas. Mi madre revisaba mis pocas pertenencias cuando no estaba en casa. Fue en una de esas revisiones que encontró el gas pimienta. Yo había cambiado su escondite varias veces, pero aquel día, distraída con tantas preocupaciones, lo había dejado en un lugar obvio, dentro de la funda de la almohada. Cuando llegué del trabajo, mi madre me esperaba en la sala, el pequeño frasco en la mano, balanceándolo como si fuera una prueba de crimen. «¿Qué es esto?», preguntó, la voz peligrosamente tranquila. Sentí la sangre helarse en las venas. No era solo el gas lo que ella había encontrado. Era mi única esperanza, mi único plan. «Es para protegerme en el camino del trabajo», respondí tratando de sonar casual. «Don Arlindo de la farmacia dijo que es peligroso que una muchacha ande sola de noche». Mi padre, que estaba sentado en el sillón fingiendo leer el periódico, lo bajó lentamente. «¿Protegerte de quién?», preguntó con una falsa preocupación. «¿Hay alguien molestándote en el camino?». «No, papá, es solo precaución». Mi madre intercambió una mirada con mi padre. Aquella mirada que yo conocía tan bien. Era la mirada que precedía las peores noches, cuando el espectáculo sería particularmente cruel. «¿Precaución?», repitió, girando el frasco entre los dedos. «¿O será que planeabas usarlo contra nosotros? ¿Es eso, Pietra? ¿Tienes pensamientos malos contra tu propia familia?». «No, mamá, claro que no», protesté, pero sabía que era inútil. La sentencia ya estaba dada antes mismo de que el juicio comenzara. «Creo que necesitamos enseñar una lección especial hoy», dijo mi padre, levantándose lentamente del sillón. «Llama a Romero. No querría perderse esto». Lo que siguió aquella noche fue el peor espectáculo que jamás habían montado. Comenzó como siempre, con provocaciones y acusaciones, pero esta vez el tema era traición. Yo había traicionado a mi familia al pensar en defenderme. Había sido malagradecida al imaginar que necesitaba protección contra ellos. «Somos nosotros quienes te protegemos del mundo», decía mi madre mientras jalaba mi cabello con fuerza, fingiendo trenzarlo. «Somos nosotros quienes te enseñamos cómo son las cosas. ¿Y así es como agradeces?». Mi hermano, que había sido llamado apresuradamente del bar donde estaba con amigos, parecía particularmente animado aquella noche.
Vamos a ver qué iba a hacer con esto, dijo, tomando el gas de la mano de mi madre. ¿Será que iba a rociarlo en tus ojos, mamá? ¿O en los de papá? Yo nunca haría eso, dije entre lágrimas, sintiendo crecer la desesperación. Es solo para el camino del trabajo, lo juro. Mentirosa, acusó mi padre. Siempre fuiste una mentirosa, igualita a tu tía. Gertrudes, cuéntale lo que le pasó a tu hermana cuando intentó rebelarse. Mi madre apretó aún más mi brazo. Mi hermana se creyó lista. Creyó que podía huir, comenzar una vida lejos de la familia. ¿Sabes lo que le pasó? Terminó en la calle. Nadie quiso ayudarla. Nadie se preocupó. Murió sola como un perro. Nunca supe si esa historia era verdadera. Nunca conocí a esa tía misteriosa que aparecía en las conversaciones apenas como un ejemplo de fracaso, como una advertencia de lo que me pasaría si intentaba escapar. ¿Es eso lo que va a pasarte?, continuó mi madre. ¿Si sigues con esas ideas? ¿Crees que a alguien allá afuera le importas? ¿Crees que alguien te va a proteger mejor que nosotros? Mientras hablaba, mi hermano abrió el frasco de gas y comenzó a olerlo, haciendo muecas. «¡Uf! ¡Qué olor tan fuerte!», dijo riendo. «Imagínate esto en los ojos de alguien. Debe arder muchísimo». «Dame eso acá», ordenó mi padre tomando el frasco. «No es un juguete». Fue entonces que tuvo una idea que me heló la sangre. Vi en sus ojos aquel brillo peligroso, aquel placer anticipado que siempre precedía las peores crueldades. «¿Sabes, Pietra?», dijo tranquilamente. «Creo que necesitas aprender lo que este gas hace para entender el peligro que representa». «¿Qué quieres decir?», preguntó mi madre curiosa. «Estoy pensando que tal vez deberíamos mostrarle cómo funciona este gas. Solo una rociada suave para que sienta lo que nos iba a hacer». Mi hermano aplaudió de emoción. «Buena idea, papá. Así nunca más pensará en usarlo». Mi madre titubeó por un momento, no por preocupación por mí, sino por el miedo de que los vecinos pudieran escuchar si yo gritaba muy fuerte. «No te preocupes», dijo mi padre, notando su titubeo. «Lo haremos allá en el cuartito del fondo. Nadie oirá nada». Y así fui llevada al pequeño cuarto de herramientas en el fondo de la casa. Aquel espacio húmedo y sin ventanas que servía para guardar cachivaches viejos. Mi padre sostenía mi brazo con fuerza. Mi hermano iba detrás prácticamente dando saltos de expectativa, y mi madre nos seguía aún sosteniendo el gas. Fue en aquel momento, mientras era arrastrada a aquel cuarto oscuro, que me di cuenta de que aquella noche no sería solo un episodio más en el espectáculo interminable de mi vida. Sería el último acto. De un modo u otro, algo necesitaba cambiar. El cuarto de herramientas era el lugar más oscuro de nuestra casa. Tenía un olor a moho y aceite viejo. Y cuando la puerta se cerró tras nosotros, sentí como si hubiera sido enterrada viva. La única luz venía de un foco débil colgado del techo, que se balanceaba levemente, creando sombras danzantes en las paredes descascaradas. Mi padre me empujó hacia el centro del cuarto. Tropecé con algunas herramientas esparcidas en el suelo, pero logré mantenerme en pie. Mi madre estaba parada cerca de la puerta, aún sosteniendo el gas, mientras mi hermano se recostó en un viejo banco de madera, cruzando los brazos con expectativa. «Así que querías protegerte de nosotros», dijo mi padre, rodeándome como un depredador. «De nosotros que te dimos todo. Comida, ropa, educación. ¡Qué ingratitud!, ¿no?». Sentí algo diferente crecer dentro de mí. No era solo miedo, era una certeza. La certeza de que aquel momento era decisivo, de que lo que sucediera en aquel cuartito cambiaría mi vida para siempre. «No era para usarlo contra ustedes», intenté explicar, la voz temblorosa. «Mentirosa», gritó mi madre desde la puerta, «siempre mintiendo, igualita a mi hermana». «Déjala, Gertrudes», mi padre intervino, la voz falsamente calmada. «Vamos a hacer como acordamos». Se acercó a mí e instintivamente retrocedí hasta sentir la pared fría contra mi espalda. No había hacia dónde huir. «¿Sabes, Pietra?», continuó, «toda acción tiene una consecuencia. Quisiste lastimarnos con este gas, entonces es justo que aprendas cómo funciona, ¿no crees?».
Mi hermano rió bajito, acomodándose para tener una mejor vista del espectáculo. Va a ser gracioso ver su cara, papá. Mi padre extendió la mano hacia mi madre pidiendo el gas. Ella titubeó por un momento, no por compasión, sino por un cálculo frío. ¿Y si no puede ir a trabajar mañana? El dinero hará falta. Irá a trabajar, sí, respondió mi padre. No usaremos mucho, solo lo suficiente para que aprenda la lección. Fue en ese momento que algo dentro de mí se quebró completamente, o quizás sería más correcto decir que algo se reconstruyó. Las palabras del profesor Herculano resonaron en mi mente. Un día encontrarás tu voz. Sería allí, en aquel cuartito oscuro y sofocante, que finalmente encontraría mi voz. Mi padre tomó el gas de la mano de mi madre y se volvió hacia mí con una sonrisa que jamás olvidaré. Ahora quédate quietecita. Va a arder un poquito, pero aguantas, ¿no? Siempre fuiste buena aguantando. Destapó el frasco y dio un paso en mi dirección. Mi madre y mi hermano se acercaron también, no queriendo perderse ningún detalle de mi sufrimiento. «Espera», pedí tratando de ganar tiempo. «Por favor, papá». «¿Ahora es por favor, papá?», se burló. Demasiado tarde para la educación, ¿no crees? Mientras levantaba el gas a la altura de mi rostro, algo extraño sucedió. El tiempo pareció desacelerar. Vi con claridad cristalina cada detalle de aquel momento. La sonrisa cruel en el rostro de mi padre, los ojos brillantes de mi madre, la excitación mórbida de mi hermano. Vi toda mi vida reflejada en aquellos rostros. Años de humillación, de dolor, de espectáculos donde mi sufrimiento era el entretenimiento. «Nunca más», susurré. Tan bajo que tal vez solo yo lo escuché. «¿Qué?», preguntó mi padre, acercando el gas aún más. Fue entonces cuando actué. Con un movimiento rápido que ni yo sabía que era capaz de hacer, golpeé su mano, haciéndolo soltar el gas. El pequeño frasco cayó al suelo, rodando lejos. Hubo un momento de shock absoluto. Nadie en nuestra casa jamás me había visto reaccionar. Por una fracción de segundo, todos quedaron paralizados por la sorpresa. «Desgraciada», rugió mi padre, recuperándose del shock. «Ahora verás». Avanzó hacia mí, los puños cerrados. Mi madre dio un paso al frente, lista para ayudarlo. Mi hermano se apartó del banco, ansioso por participar. Fue en ese exacto momento que me lancé hacia un lado, resbalando por la pared, y me sumergí en dirección al frasco caído. Mis dedos se cerraron alrededor de él, un segundo antes de que la mano de mi hermano pudiera alcanzarlo. «¡Agárrala!», gritó mi padre, pero ya era demasiado tarde. En un solo movimiento continuo, destapé el gas y apunté hacia ellos. Mis manos temblaban, pero mi determinación era inquebrantable. «Aléjense», dije, la voz más firme de lo que jamás había sido. Ellos se detuvieron, sorprendidos nuevamente por esta versión de mí que nunca habían visto antes. «No tendrías el valor», dijo mi madre, pero noté la duda en su voz. «¿No?», pregunté, y en aquel momento ni yo misma sabía la respuesta. Mi padre fue el primero en recuperar la confianza. «Déjate de tonterías, niña. Dame eso acá y tal vez seamos más leves contigo». Dio un paso en mi dirección, la mano extendida, el rostro una máscara de falsa paciencia. Detrás de él, mi madre y mi hermano esperaban, listos para avanzar en cuanto yo bajara la guardia. «No», dije simplemente, «se acabó». «¿Qué se acabó?», preguntó mi hermano con una risa nerviosa. «Lo único que va a acabar es tu numerito de valiente y te vas a ganar una doble paliza». Mi padre dio un paso más y fue entonces que hice lo que necesitaba ser hecho. Apreté el gas, no apuntando directamente a su rostro, sino creando una neblina entre nosotros. Fue suficiente. Él retrocedió, tosiendo y frotándose los ojos. «¡Loca!», gritó, la voz entrecortada por la irritación en los ojos y la garganta. Mi hermano avanzó enseguida, intentando agarrarme, pero esta vez apunté directamente a él. El gas alcanzó sus ojos de lleno y cayó de rodillas, gritando y frotándose la cara desesperadamente. «¡Mis ojos! ¡No veo nada!». Mi madre quedó paralizada por un momento, dividida entre ayudar a mi padre y a mi hermano o venir tras de mí.
Aproveché su titubeo y apunté el gas hacia ella. «No te acerques», advertí. Ella me miró con un odio que jamás olvidaré. «Te vas a arrepentir de esto por el resto de tu vida». «No», respondí, sintiendo una fuerza extraña apoderarse de mí. «Ustedes son los que se van a arrepentir de cada noche que convirtieron mi dolor en diversión». Y entonces, con un movimiento rápido, rocié el gas en su dirección. No esperé para ver el resultado. Aproveché la confusión, los gritos y lamentos y corrí hacia la puerta. Atravesé la cocina a toda velocidad. Tomé mi pequeña bolsa que siempre dejaba lista cerca de la puerta, un hábito que había desarrollado secretamente en los últimos meses, y salí a la noche de la Ciudad de México. El aire fresco golpeó mi rostro como una bendición. Corrí por la calle sin mirar atrás, escuchando los gritos disminuir en la distancia. No sabía exactamente hacia dónde ir, pero sabía que no podía volver jamás. Mis pies me llevaron instintivamente al único lugar donde había sentido alguna seguridad, la tiendita de don Juvenal. Ya estaba cerrada a esa hora, pero el viejo comerciante vivía en la parte de atrás del establecimiento. Golpeé en la puerta trasera sin aliento, las lágrimas ahora corriendo libremente por mi rostro. Oí pasos lentos acercándose, y entonces la voz familiar de don Juvenal. «¿Quién está ahí a esta hora?» «Soy yo, Pietra», logré decir entre sollozos. La puerta se abrió, y el rostro arrugado y amable de mi patrón apareció, iluminado por la débil luz de un farol. «Válgame Dios, niña, ¿qué te pasó?» Miró mi rostro marcado por las lágrimas, mis ropas desarregladas, la pequeña bolsa que yo apretaba contra el pecho como si fuera un escudo. Yo... Intenté explicar, pero las palabras no salían. «Entra, entra», dijo abriendo más la puerta. «No necesitas explicar ahora». Entré temblando a la pequeña cocina detrás de la tiendita. Doña Olivia, esposa de don Juvenal, estaba sentada a la mesa remendando una camisa. Al verme, inmediatamente dejó lo que hacía y se levantó. «Dios mío, ¿qué pasó, niña?» «Creo que tuvo problemas en casa», explicó don Juvenal, lanzando a su esposa una mirada significativa. Doña Olivia no necesitó más explicaciones. Ella ya había visto las marcas en mis brazos algunas veces. Ya había notado mis ojos hinchados de llorar en ciertas mañanas. Nunca había preguntado directamente, respetando mi silencio, pero yo sabía que sospechaba. «Ven, siéntate aquí», dijo, acercando una silla. «Voy a hacer un té de manzanilla para calmar tus nervios». Me senté, aún temblando, aún sosteniendo el frasco de gas con fuerza. Solo entonces me di cuenta de que no lo había soltado en ningún momento durante mi huida. «¿Qué pasó, Pietra?», preguntó don Juvenal gentilmente, sentándose frente a mí. «¿Fue tu papá otra vez?» Miré a aquel hombre anciano, tan diferente de mi padre. Su rostro arrugado no mostraba crueldad, solo preocupación sincera. Yo no puedo volver a casa», logré decir finalmente. «Nunca más». Él intercambió una mirada con su esposa, que ponía agua a hervir en la estufa. «No tienes que volver», dijo doña Olivia firmemente. «Puedes quedarte aquí esta noche, y mañana decidiremos qué hacer», completó don Juvenal. «Está mi sobrina Matilde, que vive en Guadalajara. Ella siempre dice que necesita ayuda con los niños. Tal vez puedas quedarte con ella por un tiempo, hasta decidir qué quieres hacer con tu vida». Fue solo entonces, escuchando aquellas palabras amables, sintiendo el calor de aquella cocina simple, que comprendí completamente lo que acababa de hacer. Había roto con mi familia. Había terminado el espectáculo de una vez por todas. Las lágrimas vinieron con toda fuerza ahora, no de miedo o tristeza, sino de alivio. Un alivio tan profundo que dolía. El peso de años de sufrimiento silencioso se desplomó sobre mí, y al mismo tiempo sentí que comenzaba a disiparse como niebla bajo el sol de la mañana. «¿Está todo bien ahora?», murmuró doña Olivia, colocando una taza de té humeante frente a mí y posando una mano gentil en mi hombro. «Está todo bien». Y por primera vez en mi vida, creí que podría realmente estar.
En aquel cuartito del fondo, mientras mi familia se recuperaba del gas pimienta, sentí una fuerza que nunca había experimentado antes. No era solo la adrenalina del momento, era una certeza profunda de que mi vida estaba cambiando para siempre. Cuando llegué a la casa de don Juvenal y doña Olivia, temblorosa y asustada, no imaginaba que aquella noche marcaría el inicio de un viaje completamente nuevo. Después de una noche mal dormida en el pequeño cuarto de huéspedes, desperté con el olor a café fresco y el sonido suave de doña Olivia moviéndose en la cocina. «Buenos días, mi hija», dijo con una sonrisa gentil cuando me vio parada en la puerta. «Siéntate, vamos a platicar con calma». Mientras comíamos pan casero con mantequilla y tomábamos café, les conté todo. Cada detalle del espectáculo diario que mi familia montaba, teniendo mi dolor como entretenimiento. Las risas, los aplausos, los incentivos, el placer que veían en mi sufrimiento. «Dios santo», murmuraba doña Olivia, secando lágrimas con la punta del delantal. «¿Cómo puede existir gente así?» Don Juvenal escuchó en silencio, el rostro endureciéndose con cada nuevo detalle que yo compartía. Cuando terminé, golpeó con la mano en la mesa, haciendo temblar las tazas. «Esto se acaba hoy», dijo firmemente. «No vas a volver a esa casa, Pietra, nunca más». Fue en aquella mañana que conocí al delegado Baldomiro, un hombre alto y de cejas espesas, que era amigo de muchos años de don Juvenal. Vino a la tiendita en cuanto abrió, escuchó mi historia con atención profesional y anotó cada detalle en una libretita gastada. «Va a ser tu palabra contra la de ellos», explicó con honestidad. Y desafortunadamente, en estos casos, la justicia no siempre funciona como debería. Pero vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance. Aquella mañana fue un torbellino. El delegado pidió ver las marcas en mis brazos, las fotografió con una cámara policial y tomó mi declaración oficial. Mientras tanto, doña Olivia llamó a su sobrina Matilde en Guadalajara, quien inmediatamente accedió a recibirme. «Tiene 2 niños pequeños», explicó doña Olivia. «Necesita ayuda y tú necesitas un lugar seguro, lejos de esa gente». Alrededor del mediodía, la puerta de la tiendita se abrió con violencia. Mi padre entró, los ojos aún rojos por el gas, seguido de cerca por mi hermano. Mi madre no estaba con ellos. «¿Dónde está ella?», vociferó mi padre, mirando alrededor. «¿Dónde está la malagradecida que se escapó de casa?». Don Juvenal salió de detrás del mostrador, una figura delgada frente a la presencia intimidante de mi padre, pero había una firmeza en él que nunca había visto. «No hay nadie aquí para ti, Augusto», dijo tranquilamente. «Mejor vuelve a casa». «No me vengas con charlas», avanzó mi padre. «Sé que está aquí. Pietra es menor de edad y va a volver ahora mismo a casa, donde es su lugar». Fue entonces que la puerta trasera se abrió y el delegado Baldomiro apareció, aún con su libretita en la mano. «¿Algún problema aquí?», preguntó, y la placa en su pecho brilló bajo la luz que entraba por el escaparate. Mi padre retrocedió un paso sorprendido. Mi hermano, que siempre era tan valiente en casa, de repente parecía un niño asustado. «Estoy buscando a mi hija», explicó mi padre, cambiando completamente el tono. «Salió de casa anoche. Estamos muy preocupados». «Entiendo», respondió el delegado hojeando su libretita. «¿Sería esa misma hija a la que usted y su esposa agreden regularmente? ¿La misma que tiene marcas de dedos en los brazos y cicatrices en la espalda? ¿La misma a la que usted intentó atacar ayer con gas pimienta en el cuartito del fondo de su casa?» El rostro de mi padre palideció. Eso es mentira». «¿Quién contó esa historia mentirosa?». «Tengo una declaración oficial», continuó el delegado, «y creo que usted y su esposa deberían acompañarme a la delegación para aclarar esta situación». «Es su palabra contra la nuestra», intervino mi hermano, recuperando un poco de valor. «Y ella siempre fue mentirosa desde pequeña». «¿Es así?», el delegado arqueó una ceja. «Bueno, entonces tal vez podamos también platicar con los vecinos. Doña Durbalina ya me dijo que hubo gritos casi todas las noches procedentes de su casa, y el señor Eustaquio comentó sobre los llantos constantes.
Creo que tenemos bastante gente dispuesta a hablar ahora que alguien finalmente rompió el silencio. Yo observaba todo desde un rinconcito escondido detrás de la puerta de la cocina. Nunca había visto a mi padre tan disminuido, tan despojado del poder que ejercía dentro de nuestra casa. Allí, bajo la luz de la tiendita, confrontado por un hombre de la ley, parecía menor, más viejo, casi patético. «Voy a dar 2 opciones», continuó el delegado. «Puede venir conmigo ahora por las buenas o puedo volver con una orden de arresto, y sugiero que su esposa también comparezca voluntariamente». Mi padre miró alrededor como un animal acorralado. Sus ojos se cruzaron con los míos por un breve momento y vi algo que nunca había visto antes. ¿Miedo? «Vamos», dijo finalmente a mi hermano. «Esto es un malentendido. Vamos a aclararlo todo en la delegación». Cuando salieron acompañados por el delegado, sentí que mis piernas flaqueaban. Doña Olivia me amparó y me llevó de vuelta a la silla de la cocina. Don Juvenal trajo un vaso de agua con azúcar. «Fuiste muy valiente», dijo, apretando mi hombro gentilmente. «¿Qué va a pasar ahora?», pregunté, la voz casi desapareciendo. «Probablemente no mucho», respondió don Juvenal con honestidad. «El delegado va a asustarlos. Tal vez pasen una noche en la cárcel, pero tú sabes cómo funcionan estas cosas. No tenemos pruebas suficientes para una condena larga». «Pero van a buscarme», dije, sintiendo crecer nuevamente el miedo. «Por eso vas a ir a Guadalajara hoy mismo», declaró doña Olivia. «Ya arreglé tus cosas. Juvenal te llevará a la central de autobuses después de comer. Matilde te estará esperando al otro lado». Aquella tarde, con una pequeña maleta conteniendo algunas ropas y las pocas pertenencias que había logrado traer de casa, más algunos artículos que doña Olivia insistió en darme, abordé el autobús a Guadalajara. Don Juvenal me entregó un sobre. «Es tu salario de los últimos 2 meses, más un poquito que logré juntar. No es mucho, pero te ayudará al principio». Intenté rechazarlo, pero él insistió. «Te mereces esto y mucho más, niña. Trabajaste duro, fuiste honesta, soportaste lo que nadie debería soportar. Ahora es hora de comenzar de nuevo». El autobús partió a las 3 de la tarde. Por la ventana vi la Ciudad de México quedando atrás. La ciudad que conocía cada detalle de mi dolor, que había sido testigo silenciosa de mi sufrimiento por tantos años, ahora disminuía en el horizonte. Sentí una extraña mezcla de alivio y miedo. ¿Qué me esperaba en Guadalajara? ¿Quién sería yo lejos de la identidad de víctima que cargaba por tanto tiempo? El viaje duró poco más de 1 hora. Cuando bajé en la pequeña terminal de autobuses, una mujer de cabello rizado y sonrisa fácil me saludó con la mano. «Tú debes ser Pietra», dijo, abrazándome como si ya me conociera desde hace años. «Soy Matilde. Bienvenida a tu nueva vida». La casa de Matilde era pequeña, pero acogedora. Ella vivía con sus hijos, Geraldo y Nadir, de 5 y 3 años, en una casa colorida cerca de la plaza central. El marido trabajaba como camionero y pasaba semanas en la carretera, así que realmente necesitaba ayuda con los niños. Mi función sería simple: ayudar con los niños durante el día, mientras Matilde trabajaba en la tienda de telas. A cambio tendría casa, comida y un pequeño salario. Más importante, estaría segura, lejos del alcance de mi familia. La primera noche, acostada en la cama del pequeño cuarto que sería mío, no logré dormir. El silencio era extraño. No existía el miedo constante de pasos acercándose, de voces llamando para un espectáculo más de crueldad. Era un silencio bueno, un silencio de paz, pero al mismo tiempo aterrador en su novedad. Fue solo en la tercera noche que logré realmente descansar. Y cuando desperté a la mañana siguiente, mirando por la ventana el cielo claro de Guadalajara, sentí algo que no conocía. Esperanza. Una esperanza frágil, vacilante, pero real. 3 meses después de mi llegada, recibí una carta de doña Olivia. El delegado Baldomiro había mantenido su promesa de seguir el caso. Mis padres y mi hermano habían pasado solo una noche en la cárcel, como estaba previsto, pero algo inesperado sucedió.
La historia se filtró en la ciudad. Los vecinos, que por tanto tiempo habían permanecido callados, comenzaron a hablar. Algunos colegas de mi padre en la cooperativa se negaron a trabajar con él. La comunidad, a su manera, estaba haciendo justicia. «Tu padre fue transferido a una filial distante de la cooperativa», escribió doña Olivia. «Dicen que se están mudando a otra ciudad. El delegado creyó mejor avisarte para que estés atenta, pero cree difícil que intenten algo. La vergüenza fue demasiado grande. Aquella carta me trajo el cierre que necesitaba. No era una justicia completa, no era el castigo que tal vez merecieran, pero era algo. Era el fin del poder que tenían sobre mí, el fin del miedo constante. El telón había caído sobre aquel espectáculo grotesco, y yo había logrado salir del escenario con dignidad. En Guadalajara, poco a poco, comencé a construir una nueva vida. Matilde me animó a terminar los estudios por la noche. Los pequeños Geraldo y Nadir se encariñaron conmigo, y yo con ellos. Descubrí que me gustaba enseñar, ver los ojitos brillando cuando aprendían algo nuevo. A los 19 años, presenté el examen para la escuela normal y fui aprobada. Sería maestra, ayudaría a otros niños a encontrar su voz, a creer en sí mismos, a saber que merecían respeto y amor. Fue en esa época que conocí a Humberto, un joven farmacéutico que acababa de graduarse y volvía para abrir su propio negocio en la ciudad. Pero esa ya es otra historia. La historia de cómo una niña que fue audiencia de su propio infierno descubrió que podría ser protagonista de su propia felicidad. Hoy, a los 79 años, cuando miro mi pequeña farmacia de preparaciones magistrales aquí en el centro de la Ciudad de México, siento una alegría que aquella niña asustada jamás hubiera imaginado posible. Volví a mi ciudad natal después de muchos años, no más como víctima, sino como una mujer fuerte que decidió transformar su dolor en curación para los demás. Mi viaje como farmacéutica comenzó de forma inesperada. Después de algunos años en Guadalajara, donde concluí la escuela normal y comencé a trabajar como maestra, conocí a Humberto, el joven farmacéutico que cambiaría el rumbo de mi vida nuevamente. Él acababa de graduarse y volvía para abrir su propia farmacia de preparaciones magistrales en la ciudad. Nos conocimos cuando fui a buscar un medicamento preparado para Nadir, el hijo menor de Matilde, que sufría de alergias. ¿Sabes que cada medicamento cuenta una historia?, me dijo en aquel primer encuentro. Cuando preparo un remedio, no estoy solo mezclando sustancias, estoy creando algo personalizado, único, que va a ayudar a alguien a sentirse mejor. Aquellas palabras tocaron algo profundo en mí. La idea de crear soluciones personalizadas para problemas específicos, de ayudar a las personas a superar sus dificultades a través de un conocimiento especializado, me fascinó. Comencé a visitar la farmacia con frecuencia, haciendo preguntas, aprendiendo sobre los procesos. Humberto, siempre paciente, me explicaba todo con un entusiasmo contagioso. Cuando finalmente decidimos casarnos en 1973, ya estaba segura de que quería seguir aquel camino. Humberto me animó a entrar a la Facultad de Farmacia en la Ciudad de México. Fue un periodo desafiante. Daba clases durante el día en Guadalajara y estudiaba de noche, viajando todos los días entre las dos ciudades. Tienes fuerza para esto y mucho más. Humberto siempre decía cuando me veía cansada. Y la tenía. Después de todo lo que pasé en la infancia y adolescencia, los desafíos de la vida adulta parecían manejables, especialmente teniendo a mi lado a alguien que me valoraba y creía en mí. Me gradué en 1977 y pasamos a trabajar juntos en la farmacia que él había fundado. Aprendiendo en la práctica, descubrí una vocación que ni sabía que tenía. Había algo profundamente satisfactorio en formular medicamentos personalizados, en conversar con los clientes, entender sus necesidades específicas y crear soluciones a medida para ellos. En 1980 decidimos volver a la Ciudad de México. Fue una decisión difícil. Tenía miedo de reencontrarme con mi familia, de revivir traumas, pero Humberto me ayudó a entender que volver no significaba retroceder, sino mostrar que había vencido. Esa ciudad también es tuya, dijo. Tienes todo el derecho de ocupar tu espacio en ella.
Abrimos la farmacia Pietra en un pequeño espacio en la calle Durango. Al principio era solo una sala dividida en área de atención y laboratorio. Trabajábamos solo nosotros dos y una ayudante. Poco a poco fuimos creciendo, conquistando la confianza de la comunidad. En 1995 nos mudamos a un espacio más grande en la Avenida Insurgentes. Y hace 10 años finalmente logramos establecer nuestra farmacia aquí en el centro, un sueño hecho realidad. Hoy la farmacia Pietra es conocida en toda la Ciudad de México por su calidad y por la atención humanizada. Tenemos un equipo de 5 farmacéuticos, incluyendo a nuestra hija Lucia, que siguió nuestros pasos y ahora se encarga de la mayor parte de la administración, dejándome libre para hacer lo que más amo, preparar las fórmulas. Mi pequeño laboratorio en la parte trasera de la farmacia es mi santuario. Allí, entre frascos cuidadosamente etiquetados, balanzas de precisión y libros de farmacología, siento una paz que durante mucho tiempo creí imposible. Cada medicamento que preparo está hecho con un cuidado especial, pensando en la persona que va a recibirlo. Humberto se fue hace 5 años, víctima de un cáncer que enfrentó con la misma dignidad y fuerza con que vivió toda su vida. Su ausencia todavía duele, pero su influencia permanece en cada rincón de la farmacia, en cada proceso que desarrollamos juntos, en cada sonrisa que intercambio con los clientes. En cuanto a mi familia original, supe a través de conocidos que mi padre falleció en 1988 en un pueblo del interior del Estado de México. Mi madre, por lo que sé, todavía vive en una casa de reposo en el mismo estado. Mi hermano Romero se mudó a Sonora y nunca más tuve noticias de él. No busqué contacto. Aprendí que familia es quien nos acoge, quien nos valora, quien ve en nosotros más que un objeto para diversión cruel. Mi verdadera familia son Lucia y su marido Ignacio, mis 3 maravillosos nietos y los queridos amigos que hice a lo largo de la vida. Matilde y sus hijos, que me acogieron cuando más lo necesitaba. Don Juvenal y doña Olivia, que desafortunadamente ya partieron, pero cuyo gesto de valentía y bondad jamás olvidaré. Los domingos recibo a mis nietos aquí en casa para una comida especial. Mientras preparo antojitos en la cocina, cuento historias sobre hierbas medicinales, enseño los nombres científicos de las plantas que cultivo en el pequeño jardín de atrás, explico cómo cada una puede aliviar diferentes tipos de dolor. Ellos me escuchan fascinados, hacen preguntas, absorben no solo el conocimiento, sino también el amor por la curación que Humberto me enseñó y que ahora pasa a una nueva generación. La niña que un día vivió en un escenario de crueldad encontró su verdadero lugar en el mundo, no como víctima ni como sobreviviente, sino como sanadora. Cada fórmula que preparo, cada persona a la que ayudo a sentirse mejor, es una pequeña victoria contra aquel pasado sombrío. Es mi manera de decir que el dolor no tuvo la última palabra, que incluso de las experiencias más oscuras pueden hacer luz, que es posible transformar cicatrices en fuerza. ¿Saben, mis queridos? Cuando preparo una fórmula aquí en mi farmacia, cada ingrediente tiene su propósito. A veces son los más amargos los que más curan. Mi vida fue así también. Aquel dolor terrible que viví en la infancia y juventud me transformó en la farmacéutica que hoy logra ver más allá de la receta, hasta la persona que sufre. Cuando un cliente entra aquí con los hombros caídos, mirada baja, hablando en tono casi inaudible, reconozco las señales. Sé que no es solo un remedio lo que esa persona necesita, es ser vista, es escuchar a alguien decir, estoy aquí, vamos a encontrar una solución juntos. Porque fue exactamente lo que no tuve durante años. La semana pasada, una joven madre vino a la farmacia con una receta para su hijo. Mientras yo preparaba el medicamento, ella se quedó mirando mis manos, observando cada movimiento con una intensidad inusual. Cuando le entregué el remedio, sostuvo mi mano por un instante y dijo, «Usted ni se imagina cómo me ayudó cuando yo era niña». Confundida, pregunté cómo. Ella sonrió y contó que su madre la traía aquí siempre que estaba enferma. «Pero no era solo el remedio lo que me curaba», explicó. «Era la forma en que usted me hablaba, me explicaba para qué servía cada gotita del jarabe,
Me hacía sentir importante. Crecí queriendo ser farmacéutica por usted. En aquel momento entendí que mi verdadero legado no son solo las fórmulas que preparo, sino el cuidado que pongo en cada una de ellas. El dolor que mi familia me infligió podría haberme vuelto amarga, desconfiada. En vez de eso, aprendí a valorar cada gesto de gentileza, cada palabra de reconocimiento. Mi hija, Lucia, a veces dice que soy exageradamente atenta con los clientes. Ella ríe, gastando 20 minutos explicando cómo debe tomarse un medicamento a una señora mayor. Mamá, ella no va a recordar todo esto, pero yo sé que recordará que alguien se preocupó lo suficiente para explicar. Si hay una lección que aprendí en todos estos años, es que la verdadera familia no es necesariamente aquella en la que nacemos, sino la que construimos con amor a lo largo de la vida. Humberto, Lucia, mis nietos, mis clientes fieles. Ellos son mi familia de corazón, elegida día a día, a través de pequeños gestos de cuidado mutuo. Y ustedes que me ven ahora, de cierta forma, también forman parte de esa familia que construí. Por eso les pido, si les gustó mi historia, que hagan clic en suscribirse y activen la campanita. Así podremos continuar esta conversación, este intercambio que le hace bien al corazón de esta abuela farmacéutica. Y dejen en los comentarios una palabra que represente lo que se llevan de esta historia. Para mí sería transformación. ¿Cuál sería la suya? Escríbanla ahora mismo. Estoy ansiosa por leerlas. Recuerden, la misma mano que un día tembló de miedo, hoy prepara remedios que alivian el dolor de otros. Y eso, mis queridos, es la mayor prueba de que nunca es tarde para transformar nuestra historia.